compañeras y compañeros de la Presidencia, delegados e invitados, inmersos en la celebración del aniversario 75 de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba y próximo al 119 del inicio de la Guerra por la Independencia de Cuba, organizada por José Martí, damos comienzo a esta sesión de trabajo del 20 Congreso en comisiones, continuidad de un amplio proceso de debate con los trabajadores que empezó en octubre de 2012. Los delegados e invitados, después de la fructífera jornada desarrollada en el día de ayer, nos reunimos en esta comisión número 1 con el propósito de profundizar en el funcionamiento del sindicato, premisa imprescindible para elevar su papel de representante de los trabajadores, capacidad de convocatoria y movilización, y proyectar los objetivos de trabajo para la próxima etapa. Cedemos la palabra a la compañera Carmen Rosa López Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión Organizadora, para que conduzca la sesión de trabajo. Muchas gracias. Nosotros consideramos que debemos profundizar en los problemas que tenemos y más que en los problemas que tenemos, cómo debemos enfrentarlos en el futuro. Comencemos con la compañera Marlene Bienvenida Grau Pino, de La Habana. Bien, ya hicieron la presentación. Marlene Grau Pino, miembro del secretariado del Comité Nacional del Sindicato Civil de la Defensa. Nosotros sí queríamos reiterar la importancia que tuvieron los procesos políticos y de consulta con nuestros trabajadores efectuados previos a estas sesiones finales de nuestro 20 Congreso, los que marcaron pauta para el futuro del movimiento sindical cubano. Y en este sentido nosotros sí queríamos resaltar algunas inquietudes, preocupaciones, cuestionamientos de nuestros trabajadores en algunos lugares con respecto al funcionamiento del sindicato. Nosotros queríamos muy puntualmente referirnos a el papel del dirigente, la selección y papel del dirigente sindical, precisamente porque constituye el dirigente sindical y en especial su secretario general el eslabón primario para un buen funcionamiento en las organizaciones de base y fundamentalmente en los colectivos de trabajo, que es donde se concreta este trabajo. Se ha cuestionado en muchos lugares que no siempre el dirigente sindical es el más idóneo. Eso es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que, es verdad que son nuestros afiliados los que hacen la propuesta, los que los eligen, pero nosotros al igual, y estamos ya haciendo una propuesta, al igual que nosotros trabajamos con la cantera en la política de cuadro, tenemos identificado en la política de cuadro a partir de los dirigentes sindicales, de los secretarios generales, quienes van a conformar esa lista de reservas. Nosotros tenemos con anterioridad tener identificado una serie de compañeros con cualidades, compañeros que estén preparados, que estén capacitados para nosotros ir trabajando previamente al proceso de renovación y ratificación, incluso aun cuando no tengan la preparación, realizar lo mismo que se está haciendo ahora con los cuadros que en un futuro van a ocupar responsabilidades, darle una preparación previa, darle, como decimos vulgarmente, el ABC. Si realmente nosotros queremos que nuestros trabajadores se sientan representados y que se acabe el falso concepto y erróneo de que el sindicato está para cobrar la cuota sindical y está para cobrar el Día de la Patria. El concepto erróneo de que el sindicato no da nada. Si nosotros tenemos un dirigente bien preparado, capaz de transmitir, persuadir, movilizar, representar, atender y defender a los trabajadores, estamos en condiciones de tener un dirigente sindical capaz de llevar a efecto la función esencial del sindicato en las condiciones actuales. En muchas ocasiones se plantea eso y hay que demostrarle que el sindicato da y da mucho. Hay diferentes espacios, diferentes momentos en que nosotros representamos a los trabajadores. No los aprovechamos siempre. No aprovechamos el sistema de condecoraciones y títulos honoríficos para estimular oportunamente a nuestros trabajadores que tienen resultados destacados y relevantes en el desempeño de sus funciones. Eso es una forma de representarlo. No lo representando cuando vamos a los diferentes eventos
y tramitamos sus inquietudes, sus preocupaciones. No los representamos cuando no somos capaces de exigirle a la administración que dé respuesta a sus preocupaciones, a sus planteamientos, ya sea en determinado espacio o el espacio de las asambleas de afiliados, de las asambleas de representantes. Entonces tenemos que hacerle ver a nuestros trabajadores que el sindicato sí da. Hay que escuchar sus criterios, hay que persuadir, hay que convencer, hay que darle cumplimiento a la tarea de movilizarlo en función de que se cumplan las misiones de la entidad, del colectivo, atender sus inquietudes, exigirle a la administración que se preocupe constantemente por el mejoramiento de las condiciones de vida, de las condiciones laborales, la entrega y el uso de los medios de protección. Entonces, ¿cuántas cosas nos da el sindicato? Creo que realmente nosotros necesitamos, los dirigentes sindicales que nosotros necesitamos en estos momentos son esos, que en los momentos actuales sean capaces de hacer realidad lo expresado por Lázaro Peña cuando dijo: el sindicato no es para imponer, el sindicato es para persuadir. Muchas gracias, Marlene. Yo propongo darle la palabra a la compañera Yamilé Díaz Expósito, del proyecto Expansión Refinería Cienfuegos. Mi planteamiento está relacionado con la necesidad, desde el funcionamiento sindical, de la participación nuestra en el perfeccionamiento del modelo económico socialista. Y me voy a basar fundamentalmente en algo que todos sabemos, el reclamo que existe casi unánime del aumento salarial, y no voy a hablar, o sea, sé que estoy en la Comisión de Funcionamiento, por eso lo voy a vincular con el papel que tenemos que jugar los dirigentes sindicales y los cuadros en la evaluación mensual y la evaluación del desempeño anual de los trabajadores. Porque a lo largo de todos estos años, nosotros sabemos que no ha sido posible aplicar el principio de distribución socialista, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Pero hemos tenido en nuestras manos herramientas que no hemos logrado que la administración, con nuestra exigencia, explote al máximo. Y que la evaluación actualmente sea paternalista y subjetiva, aun cuando mide indicadores concretos, pero no logramos que realmente se corresponda con los resultados del trabajador. Y más que la exigencia de la participación sindical, es la exigencia de que esas evaluaciones sean discutidas con los trabajadores. Hoy hay una manifestación casi generalizada de que la evaluación es formal y que solamente se la dan a firmar al trabajador. Y eso es algo que nosotros a lo largo de todos estos años hemos ido permitiendo. Y es una herramienta por la que sí se puede diferenciar los resultados del trabajo. Y lo vemos también materializado en que, porque hemos tenido manifestaciones administrativas que a veces hemos tenido que enfrentar, relacionadas con que en la evaluación mensual la vinculan a que pobrecito el trabajador no pierda dinero. Y sin embargo, en la evaluación del desempeño queremos señalarle una cadena de errores o de incumplimientos en el año y no la vinculan a que tiene que haber una correspondencia entre lo que yo estoy evaluando mensualmente que hace el trabajador, sino de qué manera vamos a contribuir a que el trabajador perfeccione su trabajo, sepa qué es lo que le falta para realmente cumplir todas las tareas con la calidad que requieren. Y eso es algo que nosotros no hemos podido lograr. Yamilé hacía un grupo de referencia de asuntos que no hacemos en la sección sindical, pero ¿y por qué no lo hacemos? Si no hay funcionamiento sindical, si no elegimos un buen ejecutivo sindical, si los trabajadores no reconocen que tenemos un líder sindical ahí en la sección o el buró sindical, y si no hay funcionamiento, no puede haber la exigencia del sindicato en todos esos asuntos. Y es lo que yo le pido a los compañeros, es decir, que intervengan de cómo podemos transformar eso, cómo cambiar nuestra mentalidad también en las condiciones actuales. Ya no es igual estos tiempos que los anteriores a la hora de realizar una asamblea. La prueba de fuego estuvo dada cuando ahora enfrentamos el proceso de discusión del Código de Trabajo, del documento base, la preparación que requirieron nuestros dirigentes sindicales para los planteamientos con la profundidad que lo hacen nuestros trabajadores, pero todo pasa por el funcionamiento sindical. Mi nombre es Rafael Lago Cabrales, de la provincia de Santiago de Cuba, San Luis. Debo decirle que... ¿De dónde, de qué centro, Rafael? Bueno, soy cuenta propia, Ay, pero recientemente jubilado, y voy a hablar de las dos cosas. De acuerdo.
entonces atiendo el trabajo por cuenta propia. Bueno, debo decirle que en realidad el aspecto este de la sindicalización y de la organización sindical es algo de verdad muy interesante. Pero tenemos que partir de principios importantes. Ninguna persona es igual a otra. Ninguna sección sindical es igual a otra. Hay principios generales que no podemos dejar de observar. Pero es interesante que no podemos transmitir recetas. Lo que tenemos que llevarnos el mensaje de la esencia para que no nos pase lo mismo. La esencia para poderlo llevar. Yo pienso que lo primero que debe tener un secretario de la sección sindical, y lo he visto en la práctica, en mi vida práctica de 42 años como trabajador, es el ejemplo personal. Ningún dirigente sindical que no sea ejemplo, que no transmita el ejemplo personal, puede ser líder. Nadie cree en él. El dirigente sindical no puede servirse, como he visto, se sirven del trabajo, de las responsabilidades de dirigente sindical para coquetearle a los administrativos y tener resultados personales, beneficios personales. Yo pienso que el dirigente sindical, además de su preparación, que no solamente debe ser en una escuela de capacitación, debe ser diaria, ponerse en función de los trabajadores. Si está comprometido, tiene que estar en función de sus trabajadores, de conocer cuáles son los problemas para representar como se debe a los trabajadores. Y entonces, bueno, vemos que hay veces no centramos cuál es la responsabilidad. Un dirigente sindical, para tener una buena agenda, debe conocer los problemas de cada uno de los trabajadores. Saber cuáles son los objetivos de la empresa en cuestión. Y toda esa cosa conjugarla y sentarse con la administración para que lo acompañe. Es decir, la unidad de acción, partido, juventud, administración, y trazar una línea de trabajo. Se ha hablado mucho aquí del problema de la importancia de la reunión. Sí, la reunión es importante porque es bueno tener el 100%. Es mejor tener el 100% que no tener un 60%. Pero lo importante de la reunión es la participación de los trabajadores en la reunión. Cuando uno ve que el trabajador participa, que tiene su capacidad de denuncia, de decir lo mal hecho, porque no solamente debe ser prerrogativa del secretario decirlo todo, sino de las masas de trabajadores, que den el pie forzado, el pie forzado para que se digan todas las verdades. Pero no nada vale que hagamos una reunión y que participen y que los resultados no se puedan medir, digamos, los resultados de cambio no se vean operados en la vida del centro de trabajo, que es, digamos, la asistencia y puntualidad, que es la no corrupción, la no ilegalidad, digamos, los resultados del trabajo en cuestión. Eso hay que verlo, la combatividad ante lo mal hecho, acompañando la revolución en las tareas que se nos piden. Yo pienso que es importante estas cosas que se han dicho, pero hay que ver cada uno, porque si nos ponemos a filosofar de qué yo hago en mi centro de trabajo, como un patrón, no, cada cual va a hacer lo que tiene que hacer, en función de sus características, de sus condiciones, y el resultado debe ser cambiar el escenario, cambiar la imagen que tenemos y traducirla en beneficio del trabajo y del trabajador. Es lo que queríamos decir. Bueno, sí. Ahí, aprovechar que como es trabajador, por eso, ahora voy. No estatal, ¿cómo están organizados? Si existe sección sindical, ¿en qué se ha avanzado en el funcionamiento allí? ¿Cómo lo hacen? Nos gustaría, acuérdense que esto es un asunto que estamos todos aprendiendo todavía y que hay un grupo de eficiencia que se reconoce en el informe, pero bueno, su experiencia ya ahora de la vida como trabajador no estatal. Bueno, como trabajador no estatal, y dirigente sindical. Decirlo,
decirle que... Dígame. Le dijiste una cosa muy importante. No es lo mismo el papel del sindicato luchando contra el capitalismo, a las reivindicaciones salariales y eso, porque incluso no hay derechos ni políticos, que el sindicato en el socialismo. Ahora, te he dicho una cosa importante, que aunque nosotros estamos haciendo cambios de gestión, la esencia del sindicato es la misma, en la construcción del socialismo. Ahora, ¿cómo en estas nuevas formas de gestión están haciendo la labor ahora? Que es diferente que acá. Hay que cambiar método, estilo. Y no trasladar entonces para allá lo de acá. La reunión es distinta, la asamblea es diferente. La labor es... ¿Qué experiencia puede aportar? Bueno, la experiencia que puedo aportar es la siguiente. Que tiene claridad, en mi opinión, ¿no? Que eres un trabajador que acumulaste más de 40 años. Seguro. No va a dejar de ser proletario. ¿No es Seguro. Bueno, lo primero que debo decir es que di el paso al frente. Y dentro de los compañeros, de los pocos compañeros que se sumaron para hacer el trabajo, para participar en el trabajo sindical, yo fui uno de los primeros. Y los compañeros me escogieron para que yo lo representara. Eso me llenó de satisfacción y sé que la revolución necesita también una persona que dé el paso al frente y que luego se sumen. En este momento yo tengo una sección sindical que tiene 25 afiliados. Es una actividad de alimento. Como todos sabemos, y tenemos que agradecerle a la Dirección de la Revolución, que a partir del 2011 abrió las diferentes formas, otra forma de producción no estatal. Agradecerle ese gesto tan bonito de que el pueblo también pudiera participar en las tareas también de la producción y de los servicios. El trabajo nuestro es muy interesante porque nosotros vemos la reunión como tal, pero le damos también importancia a la reunión itinerante. Es decir, yo saco de mi corto espacio que tengo para el trabajo sindical y voy a los diferentes puestos y me nutro ahí de esa conversación. Ahí yo tengo una reunión también con ellos en los puestos y ellos me van diciendo, digamos, sus necesidades, las situaciones que tienen, digamos, con los organismos de relación, el apoyo que hace falta por parte del Estado. Ustedes saben que, bueno, que el Estado cubano lo tiene todo en un marco legal y que las cosas en un marco legal tienen un nivel de aprobación en la Asamblea Nacional. Eso no puede ser modificado, digamos, por los órganos intermedios del gobierno y del partido, sino lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Ordenarnos, organizarnos y buscar los espacios que nos permitan discutir estas nuevas situaciones y estas nuevas experiencias para la revolución y para nosotros. Y entonces ir intercambiando hasta que se logren las condiciones necesarias para que el trabajo por cuenta propia pueda crecer. Yo le digo, no nos vamos a desesperar, vamos a confiar en el partido, vamos a confiar en la revolución, vamos a confiar en el sindicato. Y entonces todo esto lo tramitamos de abajo arriba. Nosotros tenemos, por lo menos en nuestro municipio, que la CTC y el sindicato funcionan bien. Yo lo veo que funcionan bien, a nivel provincial también. Lo que tenemos que hacer funcionar bien el sindicato somos nosotros, en nuestra sección sindical, y buscarle la salida a los problemas, pero a partir de la sección sindical. No verlo que la solución está en las estructuras de dirección municipal, provincial y nacional. El primer paso tenemos que darlo nosotros, y es lo que estamos haciendo aquí, representando a nuestros afiliados y planteando en esta reunión los cambios que se deben operar. En la reunión de ayer con la ministra de Comercio, Gastronomía y los Servicios, ahí intercambiamos aspectos importantes. No vamos a desviar la reunión a otro aspecto porque este es funcionamiento, pero tratamos nuestras problemáticas y en las diferentes comisiones hay compañeros que están tratando los aspectos que deben ser tratados. Pero nosotros, en lo que es funcionamiento, debemos decir que los resultados que se pueden lograr son incalculables.
insospechable. Todo está en que todos nos juntemos y que todos nos abramos camino en función de que nuestro país prospere y avance. Pero el elemento fundamental de todo, compañero Salvador Valdés Mesa, es la unidad que tenemos que lograr para que la revolución avance. Y una forma de ser unidos es decir la verdad, para que sea escuchada, para que sea transformada, para que se le busque una solución. Y por eso yo confío en todos mis compañeros que estamos acá, porque sabemos que esta nueva vertiente que se abre en nuestro país con respecto al trabajo por cuenta propia puede dejar resultados muy lindos. En primer lugar, en el trabajo por cuenta propia no hay ausentismo. No hay ausentismo en el trabajo por cuenta propia. Ese problema no lo hay. No hay que voy a trabajar mal. Los resultados en líneas generales, podemos decir con seguridad, los resultados son mejores que el trabajo no estatal, que el trabajo estatal. Porque nosotros nos esmeramos, digamos, para producir, alimentos en un centro de trabajo estatal. Se requiere de un administrador, de un segundo, de un almacenero, de un camionero, de qué sé yo, de cuánta cosa, el empleado de servicio. En el caso de la cuenta propia no es así. En el caso de la cuenta propia, el administrador y el que limpia el piso es la misma persona. Y el que almacena y se lava bien las manos para servir y manipular los elementos es el trabajo por cuenta propia. Y es un trabajador muy digno, un trabajador que no cae en corrupción, porque no lo roba a nadie. Un buen trabajador por cuenta propia se gana el dinero con el sudor de su frente y no le roba a nadie. Yo pienso que los trabajadores estatales deben echar una mirada para aprender de lo que estamos haciendo. Los trabajadores no estatales, que también somos trabajadores igual que ellos, según lo que plantea el general de ejército. Aunque hay que seguir haciendo una labor diferenciada, personalizada, el trabajo político, ideológico. Que no perdamos la historia, la esencia, el sistema que estamos construyendo, de la solidaridad, de la escala de valores. Este país que comienza, digamos, en la escuela, que hay que darle continuidad, precisamente la labor importante del sindicato. Es decir, toda esa cosa que tú has planteado, pero que hay que mantener eso, precisamente para que no haya dificultad. Correcto. Yo creo que hay que agradecerte también tu intervención. Gracias. Bueno, Mirta Millán, por el municipio especial Isla de la Juventud, la delegación que le da carácter allende los mares a este congreso. Somos chiquiticos, la delegación de la isla, pero estamos felices de estar por acá. Yo quiero hacer primero alusión a algo que a mí me parece que es un acto de justicia, y es la convicción que al menos yo tengo, desde que llegaron los documentos a mis manos, de que hay un análisis muy crítico por parte del resumen que se nos ha presentado a la comisión acerca de los asuntos que aquí teníamos que tratar. Y lo segundo es que si alguien tiene dudas de cómo se hace una asamblea sindical, si es que nos queda alguna duda, veamos el ejercicio de ayer. Para el ejercicio de ayer, primero se conoció las preocupaciones de todo el país, entiéndase, de los trabajadores. Después nos recibió el máximo dirigente sindical de cada sindicato. Ya nos convocó y nos acompañó a la reunión. Cuando llegamos al encuentro, en el mío, por ejemplo, estaba un asesor del presidente de la República, habían 2 ministros, había un presidente de instituto, pero la reunión la dirigió el sindicato. Y el sindicato le fue diciendo a cada uno de ellos qué era lo que a nivel de país más preocupaba al movimiento obrero. Si alguien tiene dudas de cómo se hace ese ejercicio, fijémonos
como se hizo ayer. Pero ¿qué pasó además? Que cada sindicato hizo una adecuación de la manera que lo iba a hacer, que se pareciera a sus personas, a sus sindicalizados, a los dirigentes que fueron convocados aquí a la última sesión de trabajo del Congreso. Yo llamo la atención sobre algo, me perdonan las personas cuando pasamos los años, ¿alguien entendió la edad? Ninguno. Las personas acostumbramos a hacer reflexiones de este tipo y a veces a dar consejos. Cuidado con nosotros querer repetir en este escenario todos los planteamientos que ya están recogidos en cada una de las provincias. Porque aquí nosotros hemos venido a plantear algunas soluciones y hacer recomendaciones para poder virar con un nivel de respuesta. Entonces esto no es un problema ni de grupos etarios, esto no es un problema, este es un problema del que quiera ser dirigente sindical. Yo tengo 40 años de trabajo y llevo 39 de dirigente sindical. Y yo siempre he dicho que el día que me jubile, yo me autopropongo en un coso de eso de jubilado. ¿Por qué motivo? Porque la revolución que me trajo hasta aquí se hizo para los trabajadores. Y ahí yo quería caer en una reflexión que está subyaciendo en todos los planteamientos. Y ojo con eso. Nos quieren dividir al movimiento obrero y se divide desde dándole mucho crédito a que solamente se puede ser racional, efectivo, disciplinado en trabajador por cuenta propia y que no se puede lograr una empresa socialista eficiente. Desde que nos empiezan a meter en la cabeza eso y empezamos a reírnos, no, claro, allí sí, allí no puede haber ausentismo, porque todo va para mi bolsillo. Yo estoy negando, y quien no está convencido no puede convencer a nadie, yo estoy negando que la empresa socialista puede ser eficiente. Y si yo comienzo a negar eso desde un presupuesto dialógico, donde yo estoy diciendo cosas como esa, ahí mismo estoy perdiendo la pelea de qué cosa es el socialismo. Socialismo es socializar los bienes con la participación de todos. Y yo lo único que estoy pretendiendo es que quede claro, que nos quede claro a todos, porque en esta última sesión de trabajo tenemos que virar a comenzar el Congreso de nuevo, que es la parte más interesante del Congreso. Que nosotros seamos capaces de poner en la mesa de discusión todo lo que aquí hemos aprendido. Y es cierto que la carpetica que nos dieron está muy bonita, pero los documentos que tienen adentro están muy buenos. Y a mí me preocupa que alguien no haya dedicado estas 2 noches a leerse los documentos para que nos demos cuenta que muchas cosas de las que estamos diciendo aquí ya están contenidas ahí. O sea, hay que coger el documento, rayarlo, mirarlo. ¿Qué voy a decir en la sección sindical tal? Entonces, en aras del tiempo, aquí se está reconociendo desde un primer momento que hay un problema con la dirigencia sindical. Lo está reconociendo el informe de la Comisión 1. Y en el 4º párrafo dice que todavía no representamos lo suficiente. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas nuevas con métodos viejos. Y ante problemas nuevos, soluciones nuevas. Y alguien dijo ahorita que ninguna sección sindical se parece a otra. Por tanto, a mí el documento rector me va a dar el qué hacer, pero el cómo lo pongo yo. Y yo tengo que estudiar en mi sección sindical y en mi entorno inmediato qué manera yo tengo que buscar novedosa, porque la asamblea de la UCI no se parece a la asamblea del Centro de Biotecnología, donde hay un centenar de científicos que ya peinan canas y que le cuesta trabajo subir al 5º piso para hacer un baile, que a lo mejor eso fue lo que se le ocurrió a la sección sindical, hacer como actividad festiva. Entonces, hay que ver cómo yo logro
que mi gestión se parezca a la gente que yo estoy dirigiendo. Y miren, decía ahorita nuestro querido y siempre muy querido Salvador, decía, hay que unirse al partido, al sindicato. Ven acá, ¿y por qué no nos unimos al de investigaciones sociales o al de recursos humanos que atiende la comunicación interna? Y en la reunión de factores le digo, hazme un estudio ahí y tráemelo a la próxima reunión de qué es lo que está pasando con el clima aquí en el centro de trabajo y cuáles son los factores que me están incidiendo negativamente. Pero yo necesito que tú me investigues qué está pasando con la fluctuación laboral. Y esa persona está participando en favor de la sección sindical. Miren, participar no es formar parte. Formar parte es un número en una lista. No es tener parte a veces usted la tiene porque dice, oye, no hay nadie que dirija la sección sindical, te toca a ti. Pero tomar parte, esa es la parte bonita de este asunto. Y solo se toma parte cuando usted se enamora de la tarea, porque se siente útil. Las personas necesitan sentirse útil. Aquí todo el mundo que ha hablado, y por favor que nadie me malinterprete, todo el mundo ha hablado de la sección sindical y de la asamblea en términos de riposta, de pedir, de pelear. Es momento de dialogar. Miren, la asamblea sindical es un buen momento para decirle a los trabajadores, el hijo de Juan, que estaba preso, ya salió, y salió con un trabajo garantizado, y ya está trabajando, y vamos todos a ayudar a Juan. Y Juan siente que no es discriminado porque tenía un hijo preso. Y ya Juan está en mi bando. Pero cuando yo voy a ver a la embarazada, o cuando yo voy a ver a un compañero que tiene un hijo enfermo, yo lo estoy de alguna manera acompañando. Y cuando yo me siento acompañada, me siento comprometida. Y esas cosas, ¿qué trabajo cuesta la palmadita en el hombro de la que habló tanto el Che? Que a veces surte más efecto que el diploma o que un estímulo de otra naturaleza. Yo quería, por último, decirles que a mí me llamó muchísimo la atención cuando aquí ahorita se hablaba de la manera de representar. Miren, para representar hay que conocer. Nadie habla bien de lo que conoce mal. Y yo les voy a decir una cosa, en tantos años de dirigente sindical, yo llego a los centros a veces y pregunto, el convenio colectivo de trabajo. A veces ni el dirigente sindical sabe qué se escribió ahí. Y el trabajador más nunca lo revisó. Como no le enseñamos que tiene que revisar el expediente constantemente para que cuando le llegue la jubilación no tenga que andar en el anda, corre, ve y dile. Y eso nos toca a nosotros, porque ningún administrativo se va a ocupar. Él se va a ocupar si viene una auditoría que tenga la tarjeta CNC 225 actualizada. Lo otro le toca a la sección sindical. Y yo decía que siéntase derrotada el dirigente sindical o la sección sindical, que cuando un trabajador viene a hacerle un planteamiento, por algo que le ocurrió le dice, dirígete al órgano de justicia laboral de base. Y eso pasa mucho hoy. No, dirígete al órgano. ¿Quién dijo que el órgano está para eso? Ahí mismo perdí credibilidad. Porque quien primero tiene que fajarse con ese tema soy yo. Y después ya caerá en manos de la justicia laboral revolucionaria, que para eso existe. Pero en la sección sindical están los dirigentes sindicales, ya allí tienes un representante de la administración. Y cuidado con este tema. Ay, parezco una profesora. De hecho lo soy. Cuidado con este tema. Los administrativos no son nuestros enemigos, son también afiliados nuestros. Son también afiliados nuestros. Y cuando usted le haga entender eso, que yo no soy tu enemiga, yo soy tu otra parte, es como en el matrimonio, los dos al lado mirando para lugares diferentes, pero con un mismo objetivo. Cuidado. Entonces a veces hasta lo sentamos incorrectamente en la asamblea. Lo sentamos en un lugar
de protagonismo y por eso nos pasamos todo el tiempo. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Y voy bien? ¿Y cómo me quedó? No, señor. A ver, administración, afiliada Juanita, diga, haga el informe y después se acabó, porque ese es el momento de protagonismo de la sección sindical. Yo voy a terminar diciéndoles algo, y es lo siguiente. Cuba sigue siendo faro y guía para el mundo, y el movimiento obrero cubano es visto y respetado porque todo lo que hemos mantenido durante tantos años tiene que ver con la resistencia, el afán de lucha y el deseo de triunfar del movimiento obrero cubano. Que no le quepa dudas a nadie que no hay organización en este país que supere la fortaleza del movimiento obrero. Por tanto, donde primero hay que cerrar filas es en cada centro de trabajo. Y donde hay indisciplina y desorganización hay una fisura para que haya disidia. Y donde hay ese problema inmediatamente entra el enemigo, entra con comentarios. Y cuando usted viene a ver, echó a pelear a la sección sindical con el administrativo, echó a pelear a 2 trabajadores y se crea un clima que es muy nocivo en el centro. Por tanto, mi última recomendación en esta intervención, que ha pretendido solamente echar un poco de luz a partir de la experiencia que se ha acumulado en tantos años dirigiendo sindicalmente, desde la base además, que una de las maneras que tenemos hoy los cubanos de defender la revolución es fortaleciendo al movimiento obrero cubano, todo, no importa las relaciones de producción que se establezcan, ni de cuenta propia, ni de cooperativismo, ni de empresa estatal socialista, todo el movimiento obrero cubano. Y solamente de esa manera podremos seguir avanzando y demostrándole al mundo que un socialismo y un mundo así también es posible. Pongámosles mucho amor a la tarea sindical, porque solo el amor engendra la maravilla, y la maravilla de este país es que los obreros son los que tienen el poder. Muchas gracias por haberme dado. Jorge Feria Martín, trabajador no estatal contratado del aeropuerto Fran País, de una sección sindical pura de 50 afiliados. La experiencia que nosotros queremos transmitirles a partir de que nosotros hemos logrado afiliar a todos los trabajadores a partir de que existen líderes dentro de los trabajadores no estatales. Existe un ejecutivo fuerte, inclusive no es por yo mi incorporación al trabajo no estatal lo hice después de cumplir mi vida laboral y además el dirigente del movimiento obrero. Lo que nosotros hemos estado recomendando al movimiento obrero es que las secciones sindicales deben, entre más puras se puedan lograr, el resultado es mejor. Cuando digo pura es inclusive hasta si en un paladar hay 7 trabajadores que se autorice con la flexibilidad que dan los estatutos y un comité sindical o una sección sindical, porque es como más se pueden agrupar, es como mejor se pueden atender a los trabajadores no estatales si queremos ir paulatinamente incorporándolo de esta forma a la sociedad y al movimiento obrero. Ahora, el trabajador afiliado, ¿por qué a veces no se quiere afiliar? Porque yo antes de venir al Congreso me entrevisté con bastantes dirigentes sindicales y trabajadores no estatales. Nosotros tenemos que decir que, inclusive, quiero decir que este problema de la afiliación no es solamente en el sector no estatal, porque me entrevisto también con bastantes dirigentes sindicales y nosotros son muy pocos los sindicatos y municipios que tienen el 98% de afiliación. Por lo tanto, en el sector no estatal, que es donde me quiero concentrar, en mi provincia o en el país puede haber sobre 60.000 o 70.000, pero yo le decía ayer en la reunión con el Ministerio, el problema primero es que no tienen administración. Somos nosotros el propio sindicato en nuestras asambleas, en nuestras actividades, quien presentamos un informe de incidencia, un ejemplo, negativa, porque hemos escrito un reglamento y dentro del reglamento los que lo incumplen
o poner en práctica la crítica o la autocrítica en matutino, en asamblea. Y eso no ha dado un pie. ¿Por qué? Porque yo le decía, bueno, ¿quiénes son los organismos que rectorean el trabajo por cuenta propia? Me entrevisté con el director de la ONAT de la provincia del municipio, me dijo, lo mío es atenderlo como contribuyente. Me entrevisto con la dirección de trabajo, nosotros controlarlo como empleo. Llego a una tienda y me dice de comercio, lo mío es cobrarle el espacio de 40 pesos el arrendamiento, pero además tengo problemas porque me crea dificultades con los trabajadores estatales míos. Por supuesto que la diferencia de salario es abismal entre uno y los otros, están en la misma tienda. Por lo tanto, le hacen inclusive hasta rechazo. Y entonces el otro fenómeno está en que nosotros no tenemos todavía alguien que nos atienda, que nos resuelva nuestros problemas. Porque si queremos resolver un problema de servicio y de empleo en el país, pero a nosotros todavía el país no ha estado en condiciones de decir, yo te voy a vender cuero a los artesanos para que le hagan los zapatos, o para nosotros decirle, venderle un par de gomitas a través de una tienda o un tarretón a los bicitaxis que tantos problemas resuelven, o un poquito de miel y un poquito de maíz a los cocheros, o un jueguito de goma, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos dicen, ¿para qué el sindicato? Y entonces, cuando tú te vas a quejar o te vas a dirigir, ¿a quién me dirijo? Porque los organismos realmente, por ejemplo, inclusive el propio transporte, fui al transporte a verlo porque hay una UV de atención al portador privado. Dice, no, pero lo mío es organizar la piquera y cobrarla. Y cobrarle la licencia operativa y cobrarle el curso de recalificación de chofer y cobrarle la inspección técnica. Porque nosotros pagamos 10 cosas para poder prestar un servicio, en el caso mío que soy taxista privado, para poder montar un ciudadano cubano o extranjero. Y hay quien lo hace, ¿me entiende? Y no aporta nada al presupuesto del Estado. Entonces son las cosas que a nuestra consideración están afectando. Pero además quiero decir que para el movimiento y para la revolución nosotros no podemos descuidar un pedacito así la atención al trabajador estatal. Es una fuerza sumamente con problemas ideológicos, porque yo sí estoy ahí, soy militante y estoy combatiendo y buscándome problemas, e inclusive caigo pesadito a veces, porque falta información. Nosotros pensamos que a las 8 están viendo el noticiero, no, o que leen, aunque sean los titulares de nuestros periódicos, no, como yo le digo en el carro, mientras tú vienes para el aeropuerto, pon una radio reloj haciendo radio, y vienes ya, cuando llegas aquí, tienes una información, porque inclusive ese trabajador está en contacto permanente con extranjeros, con cubanos, igual que el resto de los trabajadores de los servicios, y la expresión de los trabajadores estatales ha aumentado, y no siempre positiva. Por lo tanto, tenemos que darle un tratamiento y una atención en todos los niveles donde podamos, porque realmente se nos puede convertir en un problema cuando no le damos un tratamiento adecuado. Y entonces, de ahí la importancia de la afiliación, la importancia de la atención. Quiero decir, yo no sé cuántos directores de empresas, por su alta vinculación e identificación con todas las tareas del movimiento obrero y de la economía, habrán en este Congreso, pero nosotros de Holguín tenemos un director, está aquí inclusive sentado en esta comisión. ¿Por qué ese director y no fue el secretario a lo mejor del sindicato? Es delegado de este 20 Congreso. ¿Cuántos directores son líderes de los trabajadores que no le roben, que lo protejan, que lo cuiden, que lo saluden, que lo quieran? ¿Cuántos tenemos hoy en nuestro país? Tenemos que llamarnos la atención, porque no es un secreto que hay cierta tendencia que después que ocupan una responsabilidad, el celular, la lactó, el teléfono, el aire acondicionado y el carro, se empiezan a divorciar de los trabajadores, y por eso nuestro país avanza, pero todavía pudiera avanzar mucho más si se cumple esto que dice aquí, una alta vinculación con la base y una alta identificación. Muchas gracias. Gracias. El primer tema que yo pedí a la hora de solicitar la palabra tenía que ver con la política de Cuadro. Cuando nosotros hicimos la discusión del documento base en las distintas secciones sindicales, salieron un grupo de variantes alrededor de la política de Cuadro. Aquí se ha estado hablando bastante de la preparación de los cuadros, tanto los profesionales como los de la base. Y un poco que dejaba el margen abierto, el párrafo que se refería a eso en el documento base,
y nosotros hemos estado intercambiando, y lo que sí me gustaría manifestar es que nuestra consideración es que para todos los casos, los cuadros que vayan en algún momento a ser profesionales del movimiento obrero tienen que haber pasado por la base. Si no se conoce la base, yo creo que el partido nos ha dejado muchas enseñanzas y es nuestro padre en ese camino. Y la vida desgraciadamente nos demostró en muchos casos que cuando a veces se importan esquemas, un poco sin fluir por los caminos, al final o casi siempre erramos en el camino. Y si en el documento base está un poco abierto, yo creo que debería normarse, o sea, para ser cuadro profesional del movimiento obrero, para después conducir a esas personas de las que hemos estado hablando aquí, durante todas las mañanas hay que haber pasado por ahí. Hay que conocer a las personas. Con el tema de la preparación de cuadro era única y exclusivamente... Está normado para venir a cuadro profesional del movimiento sindical, 5 años de vínculo laboral y tener al menos 2 como experiencia de dirigente sindical de base. Que lo violemos es otra cosa, bueno, pero está hoy normado. Como en el documento decía, preferentemente daba el margen a que no fuera así, sí, por eso suscitó en la discusión. El otro tema tiene que ver con que en base al marco de las transformaciones que el país está viviendo y del que el movimiento obrero no está exento, revierte igual un papel importante la preparación de los dirigentes sindicales. En el documento que se nos presenta hay un grupo de estadísticas no despreciable de personas que se han capacitado. Y en la idea 14 de ese propio documento base que se discutió se refiere a la actualización de los programas de capacitación de las escuelas. Y el movimiento obrero no está exento a los emplazamientos de las potencias extranjeras, de la democracia en Cuba y de un grupo de esos elementos, porque sabemos que hemos sido cuestionados sobre si nuestro sindicato es institucional, y hemos defendido que no y lo seguiremos defendiendo, y hay razones suficientes para demostrar que no. Y es por lo que, inclusive allá en el encuentro que hacíamos con el ministro por la tarde, los secretarios de las universidades, lo abordamos de manera prácticamente unánime, la directora de la escuela nos acompañaba en ese encuentro, que nosotros defendemos la existencia de las escuelas de la Central de Trabajadores de Cuba, subordinadas a la autonomía de la Central de Trabajadores de Cuba, y que sin duda a partir de ahora tendrá una gran tarea en actualizar a todos los dirigentes sindicales de base, a partir de todas las modificaciones que se van a dar en el Congreso. Yo creo que es importante preparar a los cuadros, que hemos estado hablando aquí, que sin ellos no es posible lograr. Lo que no quita, y lo hemos manifestado en distintos espacios, que habrá que revisar el funcionamiento de las escuelas, atemperar los programas, a las personas que les corresponde ir, a los conocimientos que deban impartirse en ellas. Y el tercer tema tiene que ver con la ANIR. Por todos los compañeros que me han antecedido, está claro que la ANIR es el sindicato. O sea, en algún momento Salvador decía que nació de ahí, por disímiles causas un poco que se divorció, y se está en los objetivos y en los documentos que se nos han presentado y en el documento base, un poco que buscando el retorno de ese tema. Sin embargo, en el documento base dice que el sindicato es responsable de la ANIR. Y yo creo que sí, como sindicatos, como ANIR, porque al final somos lo mismo, nos va a tocar conducirla, dirigirla, organizarla. Las estructuras profesionales me queda un poco la duda de en qué o a qué se dedicarían. O sea, si es del sindicato el responsable de que funcione, ¿qué harían las estructuras profesionales? De lo contrario, me parece que al sindicato le correspondería ayudar, contribuir, manifestar, porque si en el nivel de la base lo va a hacer todo el dirigente sindical, que no tiene, no viéndolo como una tarea, sino como misiones. Estamos proponiendo aprobar 29 objetivos. Todos los que estamos aquí, profesionales y no profesionales, sabemos el cúmulo de tareas que significan 29 objetivos. Entonces, si somos responsables, nos queda esa incertidumbre. Eran los 3 elementos que yo quería abordar. Es mi opinión muy personal, muchas de estas cosas las hemos discutido entre los colegas de otras universidades, por lo que me atrevería a hablar en nombre de algunos de ellos en este momento. Muchas gracias. Ajá. Gracias. De todas formas, la ANIR es una asociación dentro del sindicato y nosotros tenemos que velar porque funcione. Y con el otro tema referente al tema de las escuelas, ahí está, hay un objetivo 83 del partido que habla de perfeccionamiento, de fortalecer el sistema de escuelas. No hay nada definido, se está estudiando y tendrá en cuenta y se ha tenido en cuenta nuestras consideraciones también
y estamos participando también en ese estudio como movimiento sindical con el tema de las escuelas. Lo que sí estamos claros, que tenemos una responsabilidad del movimiento sindical en la preparación de los cuadros profesionales y de los dirigentes sindicales de base, priorizando en la base los secretarios generales de las secciones sindicales y de los burós sindicales. Y que tenemos que atemperar nuestros programas, lo tenemos que hacer. Tendremos que valorar ahora, cuando salga el Código del Trabajo, que fue aprobado en la Asamblea Nacional en diciembre, que salga con su reglamento, bueno, el programa de preparación para los dirigentes sindicales tiene que estar en base en materia de la legislación laboral, en el dominio del código, en el papel del sindicato, en aquellos asuntos que hoy, a partir de esa aprobación del Código de Trabajo, se deciden en el centro de trabajo. Y entonces hay que preparar a los secretarios sindicales. Hay que ir moviendo, tenemos un programa hecho también para la preparación de los dirigentes sindicales de trabajadores no estatales. Entonces, no estamos parados en el tiempo, estamos avanzando y atemperándolo también a los propios cambios y transformaciones, como se dice en el documento inicial que presentamos acá. Dictamen de la Comisión de Trabajo número 1 del 20 Congreso de la CTC. La Comisión número 1 del 20 Congreso de la CTC sesionó en el local que ocupa la sala número 3 del Palacio de las Convenciones con la participación de delegados invitados, los que realizaron hasta este momento 27 intervenciones por la cuenta. Se analizaron los asuntos referidos al funcionamiento, la sindicalización en sus tres fuentes, profundizando en el nuevo escenario laboral, la política de cuadro, la vinculación y su relación con la estructura, la capacitación de los dirigentes sindicales, el papel de la Asamblea de Afiliados y de Representantes, la reunión del Secretariado Ejecutivo y la importancia del activo y del activismo sindical, así como el funcionamiento de la ANIR. Después de un profundo debate, consideró proponer al plenario de este Congreso el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, reafirmar que el escenario principal para el desarrollo de la labor sindical es el centro o área de trabajo. Segundo, confirmar la utilidad práctica de poder contar con la definición de las funciones y direcciones de trabajo del sindicato en el socialismo. Tercero, ratificar la sindicalización voluntaria y consciente de los trabajadores como la primera tarea en la labor política e ideológica de los sindicatos y la más importante de funcionamiento sindical, para lo que hay que introducir cambios en los métodos para ejercer esta labor y en su control. Cuarto, continuar trabajando con rigor en la consolidación de la sindicalización de todos los trabajadores, prestar particular atención a los no estatales y a las nuevas formas de gestión económica, dada su complejidad, novedad y crecimiento, perfeccionar la política aprobada para ello y definir su organización, estructura y funcionamiento. Quinto, consolidar la sindicalización de los jubilados mediante acciones para rescatar su incorporación, pero sin metas, solo aquellos que expresen su voluntad de afiliarse, teniendo en cuenta la necesidad de su atención y lo útiles que pueden ser en la labor política e ideológica. Sexto, mantener la evaluación sistemática de la estructura del movimiento sindical, haciendo las adecuaciones y modificaciones que resulten necesarias para garantizar su buen desempeño, tener presentes los objetivos de la primera Conferencia Nacional del Partido y las transformaciones derivadas de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Séptimo, trabajar en el fortalecimiento y eficacia de la actuación de los dirigentes sindicales de base, lograr que los afiliados más capaces y prestigiosos asuman esa responsabilidad, capacitarlos adecuadamente y garantizar la estabilidad necesaria en los cargos. Octavo, profundizar en la selección, evaluación y preparación de los cuadros para ocupar los cargos y su promoción a partir de la confiabilidad política, ejemplaridad, liderazgo, conocimientos y capacidad. Noveno, asegurar la presencia de mujeres, jóvenes, negros y mestizos en la conformación de las candidaturas de los organismos de dirección en correspondencia con las particularidades de cada sindicato y territorio, sobre la base del mérito y las condiciones personales. Décimo, favorecer el activismo sindical como una fortaleza para el trabajo en las organizaciones de base y organismos de dirección. Décimo primero, sistematizar la preparación de los cuadros y capacitación a los dirigentes sindicales de base
en temas de cultura política, sindical, económica, laboral y jurídica, mediante diferentes vías como la capacitación y el acompañamiento en el ejercicio de sus funciones. 12º, perfeccionar el desarrollo de las asambleas de afiliados y de representantes como el espacio donde los trabajadores ejercen sus derechos constitucionales, laborales y sindicales, participan en la gestión económica del centro y asumen compromisos para cumplir sus obligaciones, expresan sus preocupaciones y propuestas sobre aquellos asuntos que les interesan o afectan. 13º, reconocer que sea el sindicato quien, a partir de las características de su sector, reglamente el desarrollo de las asambleas de afiliados y de representantes y exija y controle la participación de estas, de los cuadros sindicales y las despoje de todo formalismo y asegure que se atienda y dé respuesta o solución a los planteamientos de los trabajadores. 14º, revisar el reglamento de los activos sindicales, introduciendo los cambios necesarios en función de su contenido y calidad, al propio tiempo elevar el rigor y exigencia en su realización. 15º, brindar especial atención a la vinculación de los cuadros con la base, enfatizando en el intercambio con los trabajadores en los colectivos laborales como un elemento importante para su retroalimentación, haciendo más objetiva la planificación del trabajo, su chequeo y control como vía insustituible para el cumplimiento de las misiones planteadas. 16º, priorizar la atención del sindicato ALANIR, favoreciendo su organización y desarrollo en la base, de manera que el funcionamiento del Comité de Innovadores y Racionalizadores contribuya a incrementar los aportes de estos trabajadores a la economía y la defensa del país. 17º, revisar las normas financieras de la CTC, así como el manual de trabajo de los centros de control de la afiliación, dado en Ciudad de La Habana los 22 días del mes de febrero del 2014.